Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir con ustedes de nuevo la segunda parte de metodología, porque, bueno, tenía algunos errores el video, no sé si de la edición o se tomaron así, y bueno, ante la duda y por ahí eran pequeños ratitos, pero de todas maneras creo que, nada, por las dudas prefiero hacer el video completo de nuevo. Así me quedo tranquila de que lo tuvieron entero. Como tengo alguna impresión de que el presi de escritorio medio que ponía lento la grabación o algo por el estilo, me lo pasé a un PowerPoint y voy a compartir eso con ustedes ahora. Bueno, espero que lo puedan ver bien, que se escuche bien ahora. Y de todas maneras, mañana tenemos previsto un chat de consultas y lo que vamos a hacer es hacerlo en otra plataforma, ¿sí? Zoom o en un vivo de Instagram, ya lo veo bien, pero creo que capaz hacemos el vivo de Instagram que tiene como soporte para más cantidad de gente y sin límite de tiempo, como para que las respuestas a las preguntas sean también más fluidas y les quede más claro todo, ¿sí? Así que bueno, les comparto la pantalla del PowerPoint que les decía. Vamos a poner en presentar. Y vamos a charlar de esto que tiene que ver con la obtención de datos en el marco de la investigación. Bueno, la otra presentación decía que era un poco el núcleo del proceso científico de investigación, el tema de la recolección de los datos. Y claramente, bueno, lo que, digamos, esta instancia dentro del proceso de investigación tiene que ver con, bueno, poder contrastar, ¿sí? En un ámbito real, lo que estoy suponiendo o lo que estoy este, considerando, ¿sí? En términos teóricos o en términos conceptuales dentro de la investigación. Entonces es indispensable para el armado, digamos, para tener un buen relevamiento de datos, para hacer una buena recolección, es indispensable, por supuesto, todos los pasos anteriores, ¿no? Tener diseñada la investigación, tener bien definido el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis, todo, me va conduciendo hacia esta etapa que es por ahí bastante crucial, pero ¿a qué me refiero con esto de que todo me va conduciendo? Es que si bien esta etapa es crucial, yo no voy a poder hacer bien el relevamiento de datos si no hice bien los pasos anteriores. Entonces es relativo en sí que sea el eje de la investigación porque si está todo pensado más o menos, cuando llego a la recolección también va a ser más o menos y las conclusiones van a ser menos, digamos. Ahí se pierde. Ya, si viene todo más o menos, al final perdemos el más. Bien, ¿qué nos interesa? Bueno, los pasos que hay que seguir para recolectar los datos, qué técnicas hay de relevamiento, ¿sí? Y cómo podemos diseñar esas técnicas. Un poquito de eso trata lo que vamos a charlar hoy, que también lo charlábamos en el otro video que tenía algunos minutos malos. Bien, ¿cuáles serían las tareas dentro de lo que es el relevamiento de los datos? Bueno, primero seleccionar el instrumento adecuado, ¿sí? Cuando digo seleccionarlo, hablo no solo de elegirlo, sino también de diseñarlo. Yo lo selecciono y en base a las características que debe tener, lo diseño, ¿sí? Lo diseño es, lo armo el boceto, armo el guión, ¿sí? De lo que va a ser la aplicación de la técnica, aplico el instrumento y después análisis de datos. Un poquito de esto sería. Ya van a ver en el punto, digamos, en la dimensión analítica, que toca este punto 3 de análisis de datos con Laura, que no es que vienen los datos y yo los analizo de una, digamos, me pongo a sacar conclusiones, sino que hay un proceso previo que tiene que ver con la codificación, que tiene que ver con la tabulación, todos procesos indispensables para yo poder sacar conclusiones al respecto de esos datos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, acá este es un cuadrito que es interesante, lo tenía en la otra presentación y se los traje para esta, en el cual relaciona un poco, o relaciona, digamos, las técnicas con los diferentes contextos. Esto es,
qué técnica sería más apropiada para cada contexto. Entonces, divide los contextos en informales, formales no estructurados y formales estructurados, ¿sí? Ustedes imaginen, ¿sí? En su cabeza qué tipo de por ejemplo, para hacer un diagnóstico en una organización, ¿sí? ¿Qué tipo, si por ejemplo, si es una organización empresarial pequeña, quizás es formal no estructurado, los vínculos que se trabajan o el ambiente, ¿sí? Por ahí una organización más grande va a ser más tirando a estructurado, formal estructurado, o las organizaciones gubernamentales, formal estructurado, ¿sí? Entonces por ahí hay que tener en claro cuál es el contexto para ver qué aplica mejor dentro de las técnicas. Si se fijan, todos los cuadrantes adentro están hablando o de observación, o de entrevistas, a ver si las voy señalando, de observación, de entrevistas, ¿sí? De cuestionarios, análisis de documentos, acá tenemos otro tipo de entrevistas, ya lo vamos a charlar, y esto le digamos la conversación con informante clave, es una entrevista, ay, perdón. Y técnicas experimentales, que ya lo vamos a charlar un poco, que en el ámbito, digamos, de las ciencias sociales es lo menos común. Digo, nosotros utilizamos mucho lo que son observaciones, entrevistas, cuestionarios, que vendrían a ser las que ustedes también pueden conocer como encuestas, observación de documentos, sería un poco el herramental más común en ciencias sociales. Pero hay algún tipo de técnicas experimentales en ciencias sociales. Yo les comentaba, creo, en el otro video, que digamos, en las ciencias de la administración, ¿sí? Que tiene un comportamiento, digamos, que ha tenido, digamos, una construcción de conocimiento bastante pendular, ¿sí? Pasábamos de lo que es el Fordismo, el Taylorismo, a la escuela de las relaciones humanas, digo, decíamos que no tenía nada que ver el vínculo de las personas, tenía todo que ver. Por ahí, en esos tiempos, se hicieron algunos estudios que tenían características de experimentales, en ese sentido de que estaba gente trabajando en un taller de costura y se hacían gestiones, digamos, de las cosas del ambiente para ver cómo reaccionaban las personas y cómo reaccionaba su productividad. Un poco ahí nace la escuela de las relaciones humanas, en el sentido de que yo estaba en el taylorismo, todo línea de producción, encaje, tiempos de las tareas, ¿sí? Pensando a las personas cuasi, cuasi como máquinas, digamos, ¿no? Y entonces se empieza a hacer este estudio un poco para ver cómo influía la luz en la productividad y cómo influía el calor ambiente en la productividad, para ver cómo a qué temperatura debían estar los talleres de costura. Y sorprendentemente de la técnica surge que, bueno, que en realidad la productividad tenía que ver porque había un grupo de costureras que eran amigas entre sí y las otras no, y eso se modificó. Bueno, nada, y ahí nace la Escuela de las Relaciones Humanas. Lo que digo es que, bueno, las técnicas experimentales en ciencias sociales no son muy comunes, se han utilizado, se utilizan, pero por ahí tienen estas salvedades en las cuales yo de golpe hago la técnica para buscar un resultado y al ser, digamos, muy difícil abstraer las condiciones del ambiente o abstraer las particularidades de los sujetos, los resultados me salen en otro sentido. Bueno, entonces, como para resumir un poco al margen, ¿no?, de este cuadro que me vincula contexto con técnica, las técnicas que tendríamos que trabajar o de las que vamos a hablar permanentemente, las que ustedes pueden usar en sus proyectos de investigación son los cuestionarios o encuestas, las entrevistas, la observación, el análisis documental o el análisis de documento o la observación documental y las técnicas experimentales, ¿sí? Se las comento que existen, pero no es algo que vamos a utilizar mucho en ciencias sociales. Por otra parte, yo tengo la particularidad que considero que el tema del análisis documental es una variante de la observación, porque lo que se hace justamente ahí es observación. La bibliografía la toma como una técnica más, así que la vamos a charlar,
y tiene una particularidad que no tiene la observación, que ahora se las voy a contar, pero bueno, a grandes rasgos, como para ayudarlos a acordarse, tendríamos que hablar de cuestionarios de encuestas, entrevistas, observación y análisis de documento en el ámbito de las ciencias sociales. Vamos primero con observación. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros somos sujetos, digamos, miembros de esa misma sociedad que observaríamos. Claro está que no vamos a hacer una observación directa de todo, digamos, de todo el entorno y todas las particularidades y todas las cosas, sino eventualmente nosotros somos o podemos ser parte de eso que estamos observando. Y en este sentido, hay que pensar, ¿sí?, algunas cuestiones de lo que es la observación científica y la observación sistemática. La observación, para que sea científica, tiene que servir a un objetivo de investigación ya formulado. Es decir, yo no voy y observo para ver qué pasa, sino que observo una cuestión en particular, persiguiendo un objetivo de investigación. Entonces, en términos de ese objetivo, es que debe planificarse sistemáticamente. ¿Se entiende? Y claramente, por ser parte de una investigación, siempre está sujeta a comprobaciones, ¿no?, de validez y confiabilidad. ¿Qué significa pensar la observación de manera sistemática o sistematizar la observación? Bueno, significa, por un lado, seleccionar los aspectos a observar, determinar en qué condiciones se va a llevar a cabo la observación, determinar, por ejemplo, si es factible la construcción de síntesis respecto de lo observado. Esto es por ahí cuando usamos alguna tabulación previa, para que en cada observación nosotros pongamos una nota de lo que estamos viendo, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos cosas por ahí, una observación muy cualitativas, es interesante ponerle algún puntaje, alguna valoración, como para poder ir parametrizando. Porque hacerlo ex post, es decir, ponernos después con todas las observaciones, supongamos que hacemos una grabación de la observación, ponernos a hacer la tabulación es mucho más complejo. En cambio, hacerlo en el momento es, obviamente le estamos asignando una subjetividad, ¿no?, del que pone el puntaje, del que pone el valor. Conocer la validez del proceso y corroborar la estabilidad de las observaciones. Esto tiene que ver con planificar diferentes momentos y diferentes circunstancias, como para ver que lo que estamos observando no sea un outlier, que estemos observando algo que realmente se le puede dar contenido de que es permanente o que se repite, que sirve de muestra, ¿sí?, a lo que estoy buscando. Algunas cuestiones. Hay que tener en cuenta en la observación la distancia entre observador y observado, el acostumbramiento del actor a la presencia del observador, y siempre, por supuesto, tomar nota en el momento. Es muy difícil que uno vaya a una observación y después se acuerde todo y quiera volcarlo a los 2 días o a los 3 días en una hoja. Con respecto a la distancia, bueno, la idea es que pensemos, somos sujetos también miembros, y todo lo que pueda parecer extraño puede modificar los comportamientos, con lo cual si yo quiero realmente una observación que me permita ver algo, necesito plantear una distancia, ¿sí?, o lograr este acostumbramiento a la presencia, ¿sí? Si se siente la presencia, que sea de costumbre. Bien. Le agregué esto, aprovechando, digamos, que hacía un video nuevo, porque me pareció que estaba importante también charlarlo, es hablar de un poco de la clasificación que hace la bibliografía recomendada al respecto de las observaciones. Bueno, hace varias clasificaciones. Yo acá selecciono por ahí lo que me parece más pertinente para que ustedes puedan interpretar la técnica, y no tanto para sumarles información. Nunca tiene ese objetivo, no tiene ese objetivo la materia, porque los libros siguen estando ahí y ustedes los van a poder consultar siempre que quieran. La intención es que ustedes puedan entender la pertinencia de cada técnica para cada instancia, y el proceso como un todo, y esta línea conductora entre lo que planifico hacer y lo que puedo hacer. Esa coherencia interna de la investigación es mucho más importante que aprenderse conceptos simplemente. Por eso por ahí seleccionamos las clasificaciones en todo, en lo que se refiere a las técnicas, en lo que se refería a los diseños, que lo vimos antes. En todos esos casos nosotros tratamos de darles a ustedes lo importante, sabiendo que van a poder consultar siempre la bibliografía. Bien, hecha la aclaración, vamos a la clasificación de las observaciones.
En la bibliografía hace varias clasificaciones, seleccioné estas, lo que es participante y no participante, y directa e indirecta. Básicamente la participante y no participante tiene que ver con cómo se planta el observador, ¿sí? Si se acuerdan, en el anterior yo les decía, bueno, distancia y acostumbramiento a la presencia, ¿sí? Por ahí en la no participante vamos a plantear esto de la distancia, como para que no se verifique mi presencia, no estoy, no participo, no soy parte de eso que estoy observando. Y participante podría ser la otra, ¿no? Pensando en acostumbrarse a la presencia, acostumbrarse a la presencia, y que incluso la idea en el caso de la observación participante es que el observador promueva diferentes acciones dentro de la observación, ¿se entiende? ¿Sí? Que genere instancias, preguntas, cosas, eh, eh, trampas, ¿sí? Justamente para desatar lo observado. Esa es la particularidad. Una, yo observo sin ninguna intermisión, y en la otra me meto e intervengo en ese contexto y planteo una variante y veo la reacción, ¿sí? Dependerá, por supuesto, qué tipo de investigación esté haciendo, ¿sí? Si estoy en estados, por ejemplo, exploratorios, seguro va a ser mucho más pertinente una no participante, en el sentido de que yo no puedo, difícilmente pueda incluir algo que me dé una respuesta si no conozco mucho de eso que estoy observando. Entonces, trabajo en una no participante más pasiva, ¿sí? En la cual puedo tomar más datos de eso que estoy viendo. Y la observación debe pasar directa o indirecta. Básicamente acá tiene que ver un poco con, bueno, la directa es aplicando solo los sentidos del observador, la vista, el tacto, todo del observador. Y la indirecta es utilizando algún elemento, ¿sí? Que no van a ser los lentes, digamos, pero, pero pensemos en algo, bueno, la bibliografía lo vendrá como algo como un microscopio, ¿sí? Como un telescopio, podría pensarse también en la actualidad con todo lo que es audiovisual, cámaras, o cosas que me permitan observar desde otra perspectiva, acercar, alejar, ¿sí? Que me den otro, otro perfil. Pensemos que nosotros tenemos una manera de ver que vamos a ver al otro desde un lado, que si ponemos una cámara atrás para ver lo que pasa en ese mismo momento, además atrás de la persona o cosas por el estilo, no estaríamos hablando de una indirecta, ¿sí? Cuando nos hacemos de algún elemento para complementar. Como les decía, técnicas experimentales es un experimento de laboratorio que crea una situación en la cual la idea es ver en esa situación, digamos, abstraída de la realidad, más claro cómo operan las variables. En ciencias sociales, solo si se trata del estudio de pequeños grupos, sí, se pide que se realicen distintas tareas, un poco como este experimento que yo les contaba. Pueden ser también eh, proponiendo, digamos, intervenciones para meditarlo, ¿sí? Algo para dialogarlo, para resolverlo, ese tipo de técnicas se utilizan, ¿sí? Más que nada en el ámbito del testeo de productos, eh, sí, básicamente en lo que es ingeniería de productos y de concepto de productos servicios, ¿sí? No es algo muy usado en las ciencias sociales, salvo por ahí, como les digo, en trabajos de testeo de productos o concepto de productos con grupos reducidos de personas. Si no, es muy complejo que me pueda, a ver, poder lograr el contexto para desarrollarla, ¿sí? Es algo como bastante difícil de conseguir. Bien, análisis de documentos. ¿Qué tenemos al respecto de análisis de documentos? Bueno, acá viene la particularidad. Yo les decía, es muy parecido a la observación. ¿Por qué? Porque los esquematizo, porque estoy mirando, solo que lo que estoy mirando no es un sujeto, la reacción de un sujeto, el vínculo entre sujetos, sino lo que estoy mirando son documentos, hechos por quiénes, por sujetos, normalmente. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad entre lo que es la observación documental o el análisis documental y la observación? Dice Jan. Básicamente que la información del análisis documental se produjo con anterioridad a la investigación y es independiente de esta investigación, ya existe. Existe, yo tomaré de ahí la información que me sirve. En cambio, yo la observación la hago ad hoc. Yo digo, bueno, para responder a este objetivo de investigación voy a hacer esta observación.
Entonces, lo que en realidad pasa es que yo en el análisis documental o en la observación documental lo que tengo es un montón de información que no necesito a los fines del objetivo y tendré otras que sí necesito, ¿sí? Entonces un poco ese sería el vínculo. Tengo que, además, en este caso, seleccionar qué de eso me sirve. ¿Se entiende? Cuando hablamos de análisis de documentos, podemos hablar de documentos públicos, ¿sí? Como en el caso de las empresas, de las empresas, de las organizaciones en general, ¿no? Las sin fines de lucro, las con fines de lucro, actas, balances, boletines, publicaciones. Los privados, podemos pensar en memorias, diarios personales, hay libros de sugerencias, libros de visitas, por ejemplo, que suelen tener algunas organizaciones, que no es un libro reglamentario, pero bueno, sí documenta. Y después otro tipo de documentos como diarios, revistas, ¿sí? Novelas, películas, ese tipo de cuestiones se toman como documentos, ¿sí? Bien. Vamos ahora a las técnicas por excelencia, que las usamos mucho, las usamos en todos los tipos de investigación, eh, en todos los diseños me refiero, porque normalmente son útiles para este, sacar conclusiones, fundamentalmente, ¿sí? Que nos aportan mucha objetividad, sobre todo el cuestionario, la encuesta, nos aporta mucha objetividad al relevamiento. Usualmente cuando aplico observación, ¿sí? Tengo que complementar con alguna de estas otras técnicas para darle fortaleza, ¿sí? Un poco, si se acuerdan, me voy a volver y los voy a recordar que la observación está sujeta a comprobaciones, ¿sí? De validez y confiabilidad. Esta comprobación viene de estas, o sea, puede venir de todas las técnicas, ¿no? Pero usualmente viene de un cuestionario o de una entrevista. Puede venir, por supuesto, de un análisis documental también, pero me refiero que la observación per se, como solo utilizo una observación y saco conclusiones de esta investigación, sería bastante frágil y sobre todo muy subjetiva. Y un poco lo que yo busco es sacarle esa subjetividad a la investigación, ¿sí? Porque está bien que es un sujeto el que la hace, pero yo necesito poder sacar conclusiones que sean extrapolables a otros sujetos también. Bien, ¿qué particularidades tienen los cuestionarios y las entrevistas? En ambos casos son una lista de preguntas, digamos, para simplificarlo. Ya vamos a echarle un poquito cada uno que no es tan así, pero bueno, para simplificarlo a grandes rasgos, y los trabajo juntos porque ustedes muchas veces los confunden, entonces trabajarlos juntos me permite irles mostrando las diferencias entre uno y otro. Tanto uno como el otro deberían tener una secuencia lógica, esto es, una introducción, un desarrollo y un cierre. Pensar que empiezo por preguntas por ahí de menos importancia, los temas centrales los trato en el centro, y cierro con algo que me interese a los fines de la investigación, pero no tanto. Y, por supuesto, considerando, ¿no?, la disponibilidad que puedo tener de atención de la persona, no solo la disponibilidad de horario que puede tener, si en mi caso es una entrevista a una persona que tiene una agenda ocupada o lo que fuere, sino de cualquier persona que yo le haga un cuestionario, tiene una capacidad de atención de un tiempo determinado. Cuando me excedo de esa cantidad de preguntas, todas las preguntas que queden, digamos, en la cola, al final, van a ser preguntas cuya respuesta no van a ser tan confiables. Entonces, un error que por ahí cometemos es guardarnos la pregunta más importante o la que más queremos para el final, y la realidad es que yo la pregunta que más me interesa debería estar en el centro, y en el centro de un cuestionario de una cantidad razonable de preguntas, hablamos entre 7, 10, no sé, 12 preguntas, no mucho más allá de eso, porque pensemos que en un cuestionario, no sé, de 30 preguntas, el medio está en el 15, y de la respuesta 1 a la 14, la persona ya se cansó mucho. Entonces, la calidad de la información que recibo es, cuando menos, frágil, para no decir que por ahí no tiene calidad, o recibo ya quiero terminar con esto, quiero resolverlo, Es interesante bueno, sobre todo en los cuestionarios, cuando se entiende que se va a hacer a un grupo grande de personas, que haya guía de consultas para
para responder, digamos, básicamente para guiar al respecto de qué estoy preguntando en cada una de las preguntas. No hace falta por una pregunta que dice nombre, apellido, edad, por ejemplo, porque bueno, no hay mucha ciencia para explicar, lo que quiero saber es cuántos años tiene la persona, digamos. Pero por ahí hay preguntas donde la interpretación o la redacción puede dejar dudas y está bueno hacer un complemento, tanto del cuestionario como de la entrevista, en el que yo aclaro qué fin persigo con cada una de esas preguntas. Un glosario, un instructivo, porque no todos tenemos el mismo vocabulario, las mismas, utilizamos las mismas palabras, eso siempre suma. Ahora, si los dos son preguntas, si las dos son tangentes, ¿cuál es la particularidad de uno o el otro? Bueno, básicamente, me vuelvo y después voy a las clasificaciones, básicamente es que en el cuestionario o encuesta lo que importa es el volumen, es una cantidad X de relevamientos, ¿sí? Que me permitan sacar conclusiones. Hay muchas formas de determinar el tamaño de la muestra, muchas formas de hacerlo, puede ser aleatorio, no aleatorio, por aglomerado, bueno, hay diferentes maneras de hacer la muestra de la cantidad de relevamientos, pero no es ni por casualidad objeto de la materia, nosotros no vemos eso, sino la idea es que ustedes puedan confeccionar un buen cuestionario y entiendan esta diferencia, que el cuestionario tiene que ver con el volumen, la cantidad de gente a la que llego, que me permita esa cantidad hacer conclusiones para un segmento X que estoy definiendo en mi objetivo, ¿no? En cambio, la entrevista tiene que ver con la idoneidad de la persona a la que le hago la entrevista. Yo no necesito hacer 15 entrevistas, o si hago 15 entrevistas, no estará bien. Lo que tengo que hacer es una entrevista a la persona que sabe más de la media de un X tema. ¿Sí? Entonces, acá el punto es que el entrevistado tiene que ser realmente un entrevistado clave. Y ese entrevistado clave se entiende como alguien que sabe más de la media de. Por ejemplo, en una empresa puede ser un empleado con mucha antigüedad, o uno que conoce todo el sistema, o uno que estuvo en otras empresas, por ejemplo, ¿no? Que supongamos que yo quiero hacer un relevamiento sobre el clima de una organización y si los empleados están conformes con las políticas de la empresa, lo que fuere. Bueno, por ejemplo, un informante clave podría ser alguien que hace mucho tiempo que está, vio mucha gente, vio muchos jefes, entonces puede hablar un poco de lo que es de la cultura de la organización. También, por ejemplo, pueden ser personas, no sé, a cargo de las cámaras o lo que fuere que saben, por ejemplo, de un sector, pensemos en un estudio de mercado, quiero saber cómo se mueve el sector de la carne. Bueno, hablar con la Cámara de la Carne o con la Asociación de Carnicerías de Catamarca, supongamos que existiera, me va a dar un pantallazo mayor al que me podría dar cualquier carnicero en particular, ¿se entiende? Lo mismo el empleado antiguo me tendría que dar una información más procesada, de más calidad y de más cantidad de información que alguien, cualquier empleado de la empresa o uno que entró la semana pasada, ¿se entiende? Entonces la idea, por supuesto, siempre dependiendo de mi objetivo de investigación, porque quizá mi objetivo en el caso de la empresa es saber cómo reacciona la empresa a nuevas personas y entonces el más idóneo es el más nuevo que haya, por ejemplo. Pero bueno, la intención es que en la entrevista, digamos, la diferencia básica es que en el cuestionario o encuesta lo que importa es el volumen, es que yo lo haga a una cantidad X, ¿sí? Coherente de gente que me permita sacar conclusiones. Y la entrevista es que yo lo haga a una persona lo suficientemente idónea significa que sepa más que la media del tema para que también me permita sacar conclusiones, guiar la investigación, reencuadrar las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, quiero mostrarme, voy a saltar un poquito esto para llegar acá. ¿Cuándo un informante es clave? Bueno, acá les pongo son personas que conocen en profundidad procesos o situaciones, ¿sí? Que tienen información calificada por experiencia, por formación, por acceso a. Y acá una aclaración, como les estaba diciendo antes, por ejemplo, del tema experimental, documental, lo que fue cuando era más conveniente, la entrevista con informantes claves es muy apropiada en los estudios exploratorios porque se entiende que yo estoy haciendo un estudio exploratorio porque no conozco mucho de eso a lo que voy.
Entonces, tener una entrevista con alguien que maneja más información me va a ayudar mucho a guiar esa exploración, ¿sí? Porque imagínense que yo estoy haciendo algo exploratorio porque no sé mucho de eso. Puedo explorar, digamos, puedo sentirme muy perdido o lleno de variables, lleno de incógnitas. Entonces, por ahí una entrevista a un informante clave en las etapas, digamos, tempranas de la investigación y en estudios de diseño exploratorio sirven para guiar esa exploración. ¿Sí? Bien, vuelvo entonces. Dicho esto, les cuento las clasificaciones que hay, tanto de los cuestionarios como de las entrevistas. Bien, los cuestionarios pueden ser con preguntas abiertos, cerrados o mixtos. Básicamente esto tiene que ver con el tipo de preguntas que hago. Las preguntas abiertas, ustedes lo saben, son preguntas en las cuales yo dejo que la persona responda lo que quiera, no tabulo previamente. Los cuestionarios cerrados son en los que yo predefino respuestas. Estas pueden ser respuestas por sí o por no, por diferentes categorías, por verdadero o falso, por todo lo que a ustedes se les ocurra con cuestiones tabuladas, poniéndoles márgenes y mixto cuando incluyo algunas preguntas abiertas y algunas preguntas cerradas. La realidad es que en la práctica normalmente utilizamos cuestionarios mixtos. Casi nunca un cuestionario es 100% abierto cerrado. Y esto es ¿por qué? Porque, bueno, un cuestionario 100% abierto sería al menos complejo de tabular, ¿sí? Piensen que requiere mucho trabajo intelectual de codificación posterior, y esta codificación posterior, nada, hay mucho factor de riesgo humano ahí, ¿no? De hacer mal esa codificación y sacar conclusiones erradas. Entonces, lo que nos permite por ahí el cuestionario cerrado es tabular de una forma más ágil los datos y de esa manera poder tabular más datos, ¿sí se entiende? Si soy más ágil, puedo ir a más datos, y como en el cuestionario el objetivo por ahí es el volumen, ¿sí? No quiere decir que tengo más cantidades porque sirve más, no, bueno, será pertinente una cantidad de X para cada estudio, pero normalmente es un volumen grande, y ese volumen grande amerita que tenga al menos una gran parte de preguntas cerradas que me permitan hacer una tabulación ágil y sobre todo fiable, porque la tabulación de preguntas cerradas incluso puede ser mecanizada, no necesariamente tiene que ser, digamos, con recurso humano, con una persona codificándola y tabulándola. Y en ese sentido ayuda mucho porque me permite sacar conclusiones de una forma, digamos, con un margen de error menor, ¿sí? Y las entrevistas pueden contener preguntas abiertas y cerradas. No tendría mucho sentido, en realidad, tener una entrevista con una pregunta cerrada, porque supuestamente esa persona a la que estoy entrevistando es una persona clave, entonces sabe más que yo, más que la media del tema, y si yo trabajo una pregunta cerrada en la que encasillo a esa persona en en unas respuestas predefinidas, posiblemente el valor que tiene la entrevista lo pierdo en una pregunta cerrada. ¿Se pueden incluir? Se pueden incluir. Es común, y la verdad les diría, casi no se usan preguntas cerradas. Las entrevistas son en general de preguntas abiertas. Bueno, las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas. La entrevista estructurada es una entrevista en la cual tengo una guía de preguntas, preguntas específicas para mi informante clave, e incluso puedo tener una idea de tiempos de respuesta para cada pregunta, como para ir cortando la conversación y llevándola por el camino que yo elegí. La no estructurada, en cambio, prevé temáticas al respecto de las cuales trabajar, y le doy la libertad al informante clave de explayarse, ¿sí? No le pregunto específicamente algo, sino más bien le pido que me hable globalmente de diferentes tópicos. Puede contener alguna que otra pregunta. Por supuesto, hay entrevistas mixtas en las que tengo una parte más estructurada y otra parte más desestructurada. Es algo muy común dejarme un espacio de libertad, porque pensemos que la persona esta es un informante clave, sabe más que yo del tema, o debería saber, o tiene más información, maneja más información, por eso lo elijo, y entonces en ese sentido es interesante todo lo que pueda sumar. Ahora sí, algún grado de parametrización o de sistematización tiene que tener la técnica para diferenciarla de lo que es
la conversación informal con informantes claves, ¿sí? Estas conversaciones con informantes claves que tienen que ver como es una etapa anterior a la entrevista donde yo me pongo, digamos, a disposición de la guía en la información que pueda hacer el informante para mí. Bien. Esto sería un poco todo lo que es el desarrollo de las técnicas, tanto como hicimos en el módulo de dimensión epistémica. Para la dimensión estratégica van a tener un resumen en el cual vamos a volver a repetir esto. Sería muy interesante que ustedes vayan pensando qué técnicas usarían para su problema de investigación de los trabajos prácticos. Piensen que el problema es el mismo que ya plantearon, ahora hay que pensar en las técnicas, y ese nexo con la práctica les va a ir mostrando cuándo es mejor o peor o más pertinente una técnica que otra. Además de eso, yo les proponía al final del otro video, y se los propongo al final de este, una actividad para pensar, para que mañana cuando trabajemos las consultas empecemos hablando de esto, ¿sí? También como para ir enfocando la cabeza en problemas de ciencias económicas, en problemas que nos competen a los profesionales de ciencias económicas. Bueno, el texto dice, Textil S.A. es una empresa dedicada a la confección de prendas para porter que realiza su venta a nivel mayorista, es decir, no a consumidor final. Los directivos están interesados en el relevamiento de variables que influyen en el clima organizacional, como por ejemplo el compañerismo, la motivación, las remuneraciones, ¿sí? Entonces, la idea es que elaboren una propuesta de relevamiento, o piensen en una propuesta de relevamiento definiendo qué técnicas aplicarían. ¿Sí? Si les parece que podrían hacer un cuestionario, una entrevista, qué preguntas harían, a quién, en el caso de que sea una entrevista. Por supuesto, esto no es un trabajo práctico, ni lo tienen que mandar, ni nada, es algo como para ir despertando la cabeza, lo pensemos, lo vamos a charlar mañana, y bueno, y si pueden piensan esto, si no yo les voy a comentar al respecto, y si no vayan pensando en relación a su trabajo, al trabajo que están haciendo para la segunda entrega. Bueno, ya ahora en los anuncios, en el transcurso de esta tarde, en los anuncios, en el Instagram, en todo, les voy a estar diciendo cómo hacemos mañana para el horario de las consultas. Espero contar con todos, y bueno, espero que este segundo intento, que tuvo sus inconvenientes en el medio, se escuche bien, puedan ver todo, y bueno, y vayan haciéndose de los conocimientos que necesiten. Gracias, chicos. Nos estamos viendo.